Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Mente Espiritual. La única forma que nosotros podemos ver la llama brillante de una pequeña vela a la distancia es si ésta está rodeada de oscuridad. Asimismo, a través de la historia, desde el oriente hasta nuestro presente y a través de las enseñanzas de los evangelios y Nuevo Testamento, nos habla de cómo hacer brillar y el significado poderoso de esa luz que brilla entre la oscuridad. Y a través de la historia, a esa luz se le llama la mente espiritual, la conciencia en Dios, o como decimos, el Espíritu de Dios dentro de uno. O también como aquí en Universidad Cristo, el énfasis, nuestra conciencia en Cristo. Y si nos preguntamos qué significativo es esto, cómo uno camina la vida, imaginémonos la oscuridad en el mundo en que vivimos, oscuridad refiriéndome a todo lo que este mundo vive por la mentalidad de este mundo oscura, ignorante de Dios, se encuentra basado a su esclavitud porque por ya sea la ilusión del mundo sociopolítico, sus bienes, sus riquezas, sus placeres y toda esa ilusión cautiva a las personas, y a través de la literatura se utiliza como la oscuridad. Y que en medio de esa oscuridad nos ayuda a caminar, entonces es nuestra mente espiritual. Y espero que en este corto video pueda compartir contigo algunos versos que nos motive a crecer y a responsabilizarnos cada día más para navegar y para que nosotros reconozcamos el poder significativo que tenemos dentro de nosotros cuando entonces vivimos por lo verdadero. Y lo verdadero es entonces cómo nosotros nos administramos mejor a nosotros mismos, nos responsabilizamos y nos entendemos mejor a nosotros mismos. Y una de las cosas que necesitamos conocer y crecer es en nuestra mente. Y por eso, para desarrollarla, como nos dice Efesios capítulo 4, verso 13, para que lleguemos a la medida y estatura en Cristo, en este espíritu de la vida y de perfección. Entonces te comparto algunas de las notas. En la vida siempre tendremos dificultades y la conciencia de Cristo en nosotros se desarrolla atravesando los problemas y dificultades, enfrentándolas cada uno con la actitud que vamos de la mano en unión espiritual, trabajando juntos y desarrollando nuestra conciencia en Dios, nuestra mente espiritual. Y así siempre confrontaremos los retos, temores y dificultades de forma positiva. Esto siempre nos permitirá obtener una experiencia positiva en todo. Algunos versos que podemos leer en relación a estos comentarios es Mateo capítulo 6, versos 1 y 2, verso 5, también el verso 16, en Lucas capítulo 6, verso 35, y voy a leer unos versos de Lucas en unos minutos
pero también podemos leer Colosenses capítulo 3, verso 23. Algo significativo es que nada en la vida contiene el significado construido internamente. Es como decir, todo lo que a nosotros nos sucede durante el día, nosotros, basado a cómo hemos sido formalizados, condicionados, le asignamos si eso que nos sucedió es negativo o es positivo. Pero la realidad es que nada de lo que nos sucede en la vida tiene por sí ese significado, o positivo o negativo. No, es como decir, todas las situaciones en la vida son neutrales. No sé si has escuchado cuando uno tiene, vamos a decir aquí, tengo un vaso y este no está, pero imaginémonos que el vaso está a medida, al medio. Y uno le pregunta a una persona, ¿el vaso aquí en el medio está medio vacío o está medio lleno? Y todo depende a cómo la persona piensa y ha sido condicionada. Y entonces eso determinará si él dice, no, el vaso para mí está medio lleno. Y otro dirá, no, para mí está medio vacío. Así mismo es la realidad de nuestra vida. Nos suceden situaciones. Y esas situaciones, diríamos, son neutrales. Pero basado a nuestra condición, basado a todo lo que nos ha formalizado desde que nacimos hasta hoy. Entonces nosotros a esa experiencia, a esa situación, le asignamos, le damos el significado. Eso es negativo. Y negativo, entonces, al darle el significado negativo, pues entonces va a crear toda la cadena de pensamientos, de emociones y esa serie de eventos que van a ir arraigadas y alineadas a todo lo negativo. ¿Y por qué todo este evento y toda esa serie de que continúe en este evento en ese rumbo negativo? Otras personas, el mismo evento, en una diferente mentalidad, pueden ver todo, reconocerlo, aceptarlo y decir, esto es positivo. No lo entiendo ahora todo, pero esto en su momento obrará para un bien que ahora mismo no puedo entender, pero sé que todo obrará para bien. Y es eso, cómo en nuestro presente podemos nosotros desarrollar nuestra mentalidad espiritual para que siempre, en toda situación, porque cada día trae su afán, para que en cada nueva situación nosotros podamos tener una mejor experiencia, unos mejores resultados, una vida más feliz, contenta, llena, porque crecemos y vamos en ese crecimiento espiritual, entendiendo todas estas realidades en nuestro presente. Te doy unos ejemplos. Como decía, nada en la vida contiene el significado construido internamente. El regalo más significativo que todos tenemos es la capacidad de asignarle a la vida, a nuestras experiencias, el significado de esta. Y así vivir por el significado que le asignemos en todo momento. El significado que le demos, tanto positivo como negativo, determinará los efectos que nuestra experiencia tendrán en nuestras vidas. Negativo significado entra en nuestras mentes. Negativos resultados salen.
Y eso es como ver la ley de causa y efecto. Y a través de la historia, a través desde el origen de principios espirituales, se comparte esta realidad. Y por eso, cuando miramos a a Lucas capítulo 6, vamos a ver del verso 45 en adelante. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Y vemos que a través de la historia también lo que es el corazón, de donde emanan las emociones, los sentimientos, también representa la mente. Ya sea esta unión entre mente y corazón, se está refiriendo a la facultad más importante dentro del ser humano. Y entonces, dentro del ser humano, nosotros tenemos, nuestra mente natural. Está nuestro intelecto, esa mentalidad, más elevada, más centralizada en ciertos principios, pero aún más necesitamos desarrollar nuestra mente espiritual. La realidad posible dentro de nosotros, que entonces nos responsabiliza a vivir. Está lo natural por lo sobrenatural. Y por eso, como nos decía el verso, vemos la realidad de las personas. Como dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Dentro de nosotros tenemos la capacidad diaria de crecer. Y para crecer necesitamos ser intencional. Yo por más de 20 años llevo dando clases de batería. Y comparto con los estudiantes tanto mi experiencia personal. En el caso de cuando yo comencé a tomar clases de batería, ya yo tenía como unos 28 años, porque comencé a los 26, o comencé tarde. Y recuerdo que cuando iba donde el maestro, él me decía, yo noto que tú no practicas. Y esa es tu responsabilidad. Tú estás, malgastando tu tiempo y tu dinero, porque me estás pagando a mí y yo te estoy enseñando, pero tú no pones en práctica lo que yo te enseñé. Y él me decía, a mí no me importa, eso eres tú, pero así no vas a aprender. Y lo que estás es perdiendo tu tiempo. Y yo me quedé, porque era la verdad. Y así mismo yo le comparto a los estudiantes en este sentido. Le digo a ellos, mira, la única forma en cómo poder desarrollar las habilidades necesarias para poder tocar esa canción que a ti te gusta, o poder tocar este ritmo que tú quieres aprender, va a ser a través de la práctica, y a través de la práctica, y a través de la práctica. Y ahí vas a cometer ciertos errores, pero entonces te vas a dar cuenta y los vas a ir arreglando, los vas a ir corrigiendo. Y va a demandar el enfoque, porque mientras vas practicando, vas a desear, como esto no te sale todavía, vas a desear desenfocarte y hacer otra cosa y tocar otra cosa o practicar otra cosa que ya tú sabes tocar. Pero no, vuelve y continúa, porque así entonces es como vas a sobrellevar los errores y te perfeccionarás. Y le comparto esa realidad. Y es gratificante ver cómo semana tras semana los estudiantes van aprendiendo. Así como me pasó a mí, después que el maestro me habló claro y yo reconocí y me puse a poner en práctica, corregí los errores y vine entonces a desarrollarme como un mejor baterista.
Así mismo es la vida espiritual. Demanda de nosotros el enfoque. Demanda de nosotros el crecimiento. Y lo significativo es que el salón de clase, la escuela, es la vida misma. Constantemente está el salón de clase abierto, brindándonos pruebas, exámenes, situaciones para que muchas diferentes áreas podamos enfocados desarrollar esta mente espiritual y darle significado a las nuevas experiencias que el día nos brinda. Tal vez ayer, la semana pasada, el año pasado, ciertas experiencias la vida nos brindó. Y uno basado en la negativa mentalidad, como nos decía el texto, el árbol que en nuestro presente es del mal fruto, esa mala mentalidad, esa mentalidad condicionada, cautiva por nuestro sistema y por nuestra egoísta forma de ver las cosas. Esa mentalidad egocéntrica que compulsivamente siempre estaba buscando satisfacerse o beneficiarse. Y en esa mentalidad entonces le dábamos significado a la vida de una forma negativa. Y por eso esto y todo negativo, y por eso los frutos, como el efecto, los resultados, tanto fuesen en relaciones, tantos resultados como en todo, porque todos estos principios se aplican a toda la vida. Entonces, hoy en nuestro presente podemos darnos cuenta y comenzar de nuevo. Responsabilizarnos para entonces procurar seriamente e intencionalmente crecer y prestarle atención a cómo yo voy a accionar en esta próxima experiencia. ¿Qué significado le voy a asignar a esta próxima experiencia? Ya sea en el trabajo, que me prometieron en una evaluación y que nos iban a aumentar el ingreso. ¿Y qué si no se dio? ¿Qué si esta tarde el tráfico es peor y ya tenías el día planeado para que después que salieras del trabajo ibas a hacer ciertas cosas porque tenías que llegar a otra reunión o a otro sitio a llevar a los hijos a algún evento fuera de la escuela y ya tenías toda la agenda y todo premeditado y planeado? ¿Y qué si el día te brinda diferentes situaciones? Ya sea un tapón, ya sea el carro se dañó y no hay el dinero para arreglarlo. ¿Ves? Y hay tantas diferentes situaciones que el salón de clase de la vida nos puede evidenciar. ¿Y cómo vamos a reaccionar? Muchas personas reaccionan y vuelven a esa mentalidad negativa, pero no dejemos esa negativa forma de pensar atrás y crezcamos en la conciencia en Cristo, en la conciencia de luz. Reconozcamos esta pequeña llama, esta pequeña flema en una vela y cómo brilla en medio de la oscuridad. Para que esto sea esa llama interna, esa mentalidad espiritual, ese espíritu de Dios dentro de nosotros que comience a iluminar y en nuestro presente nos comience a demostrar unas nuevas posibilidades. Y esa mentalidad que nos lleve a través de cada situación. Desarrollar esta mente de Cristo en ti y en mí. En cada situación, en cada momento es nuestro filtro.
porque esa es la asignación de esta mentalidad. Y por eso podemos ver versos como Juan capítulo 14, verso 6, cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Léelo con la mentalidad de Cristo. Cristo, ese espíritu, esta mentalidad espiritual, siempre es en nuestro presente el camino hacia toda experiencia justa, divina, feliz, contenta, en placer. Esta mentalidad, Cristo en nosotros, es la verdad y es la vida. Porque estamos entendiendo estos términos espirituales. Y crezcamos entonces en la realidad y la manifestación de ellos en nuestro presente, para que vivamos conforme a lo que siempre es presente. Y si aprendemos a ver todas las cosas y asignarle significado positivo a todo, sea la enfermedad, sea la pérdida de trabajo, sea las diferentes situaciones que, de acuerdo al contexto, a cada persona le brindaban temor, inseguridad, ansiedad. ¿Cómo podemos crecer día tras día? ¿Cómo podemos ir, así como le decía a los estudiantes, ve enfocado para que te des cuenta, préstale atención para que entonces corrijas los errores y corrijamos en nuestro presente con esta mentalidad espiritual los errores del pasado, los errores que antes nos motivaban a reaccionar, a defendernos, a pelear. Ahora en esta mentalidad a estar en calma, en paz y seguridad, aún en medio de no conociéndolo todo, pero contento y seguro en el presente, porque todo obra para bien. Y no es dejarlo todo en la esperanza ciega de que espero que algo pase, sino es en esta mentalidad que trabajamos y hacemos que las cosas sucedan. ¿Por qué? Porque ahora en esta nueva mente espiritual le asignamos y le damos definición, le damos significado positivo a las cosas y continuamos actuando, continuamos viviendo, continuamos perfeccionando, continuamos limpiando todo para así crecer a ese ser sobrenatural, a la medida y a la estatura de un varón perfecto, de una dama perfecta, de unos seres con mente espiritual en unión a la verdad de esta vida presente. Y en ello lo disfrutamos todo. Y por eso esta mentalidad espiritual. Así podemos entonces ver la inmensa luz que brota de esta pequeña vela. Cuando uno la ve, que está cubierta por la oscuridad. Que así sea nuestra mentalidad, nuestra mente en el Espíritu de Dios, nuestra conciencia de Dios, nuestra conciencia en Cristo. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.